Y quiero llevarles a Génesis capítulo 49, mis hermanos. Por favor, si le dan lectura ahí, por favor, vamos a leerlo, hermanos. Versículos 1 al versículo 12. Dice, para conectarnos a la secuencia de estudio que llevamos, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar para que podamos reflexionar, hermanos, en cuanto a las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos y sentimientos. Todo tiene consecuencias. Y cuando nosotros vemos lo que pasó acá, ya los primeros tres hijos de Jacob, como el Espíritu Santo moviendo los labios de Jacob para decirles qué les iba a pasar, cómo iban a vivir, y ver la relación que hay como consecuencia de lo que ellos han vivido. El mismo principio hay en el Nuevo Testamento, hermanos. La diferencia es que acá no es que Jacob era brujo, no es que Jacob era adivino, era hechicero para diagnosticar el futuro de sus hijos. No, no está en este sentido, sino el poder del Espíritu Santo, la sabiduría eterna de Dios estaba presente para poder expresar las palabras, para que sus hijos entiendan qué es lo que les correspondía vivir por lo que ellos han vivido sobre la faz de la tierra. Y podemos notar que esta gran verdad, hermanos, lo podemos ver de manera tan certera en el libro, en el Nuevo Testamento. Podemos ver nosotros una aplicación correcta de estas palabras para poder entenderlo, que si bien es cierto acá fueron palabras proféticas para sus hijos, podemos ver en el Nuevo Testamento de que el principio sigue vigente. El principio, la Biblia claramente nos enseña, mis hermanos, de que lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Eso no estamos libres. Vemos con los tres hijos de Jacob que fueron juzgados ya de parte de las palabras proféticas de su padre en pensamientos, en sentimientos, en actitudes, en decisiones.
fueron tomados en cuenta para que la sentencia fuera correcto de acuerdo a lo que es la misericordia y la gracia de Dios, a pesar de lo que ellos habían hecho y habían vivido sobre la tierra, y que Jacob les dice la realidad de lo que ellos iban a vivir como humanos. Pero ya salimos de los tres hijos de Jacob. Hoy en día ya no hay necesidad de que alguien le diga qué le va a pasar al hijo o a la hija, igual como pasó Jacob, porque ahora ya la palabra ya está revelada. Si aquí se dio, hermano, es porque estaba abierto el aliento, la inspiración de Dios, el Espíritu Santo se estaba moviendo para que pudiera registrarse la realidad en cuanto a las verdades absolutas que están escritas en la Biblia, para que podamos nosotros ver que Dios es veraz y Dios cumple su palabra, y que hoy en día, si bien es cierto que el principio sigue, lo que el hombre siembra, lo cosecha. No estamos libres, hermanos, sea decisiones que tomemos, sentimientos, acciones, todo, hermanos, en relación a nuestros pensamientos, todo se va a cosechar. Y hoy nosotros podemos notar, mis hermanos, que el nombre que nos corresponde analizar un poco es el nombre de Judá. Y podemos ver, hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que el nombre de Judá significa alabanza. Cuando nosotros vemos que el significado de la palabra Judá significa alabanza, es que nosotros podemos notar aquí de que Dios era alabado por su causa. Cuando vemos el capítulo 34, versículo 35, podemos ver nosotros que alabado por él y alabado en él, por tanto sus hermanos le alabarán. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que Judá será una tribu fuerte y valiente. Y cuando nosotros vemos que Judá será una tribu fuerte y valiente, podemos ver, hermanos, que pareciera ser que de manera lógica, de manera natural, esto no concuerda, porque en los años que estaba viviendo Judá, viviendo sus hermanos, pues de alguna manera Judá pues no era monedito de oro. También Judá tenía sus achaques, no tenía una relación tan correcta con Dios, de acuerdo a cómo lo vemos viviendo las diferentes escenas de la vida. Pero podemos notar, hermanos, que Judá, de acuerdo a cómo Dios a través de Jacob le dice qué va a suceder, Judá es comparado no con un león enfurecido y rugiente, sino con un león que disfruta la satisfacción de su fuerza y éxito y sin dejar a los demás. Y esto es ser verdaderamente grande ante los ojos del Señor. Acá no está en el asunto, hermano, de estar enfurecido y rugiente como la figura de un león, que eso no es la idea fuerte, sino el de disfrutar la satisfacción de esa fuerza y éxito en la gracia del Señor, en la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos notar que esto es lo que hace verdaderamente grande a un ser humano. Podemos ver que la personalidad de Judá, podemos encontrar de que hay muchas verdades que nos va a ayudar para entender esta figura del león de Judá, no en el sentir como lo dijimos, hermanos, de que él tiene que ser alguien de acuerdo a la imagen de un león que debe de ser guerrero. No, 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 no es eso tanto la idea acá, sino nosotros podemos ver acá que es el disfrute de la gracia de Dios y no la idea de estar enfurecido y rugiente como alguien que pelea en el sentir terrenal, sino alguien que disfruta de las bendiciones espirituales. Y podemos ver que la personalidad de él, desde muy tempranas horas, a pesar de sus fracasos espirituales, a pesar de sus malas, a veces, actuaciones o decisiones, pero hay algo que marca la diferencia en la personalidad de Judá. Podemos ver que es el cuarto hijo de Jacob.
o sea, hijo de Lea. Y cuando vemos que él iba a ser cabeza de la tribu que lleva su nombre, podemos recordar que fue Judá el que aconsejó a sus hermanos para la venta de José en lugar de quitarles la vida. Cuando nosotros vemos la personalidad de él, podemos ver algo de dulzura, a diferencia de sus otros hermanos que eran aguerridos, eran vengativos, airosos, ciegos en tomar decisiones en momentos de tener que demostrar gracia, misericordia y perdón. Ahora, Judá marca la diferencia. Y podemos ver nosotros, hermanos, que en esta escena está en juego la vida de José. Cuando querían matarlo, los demás hermanos, y él sugirió, por favor, no lo maten. Es mejor venderlo y no derramar sangre inocente de nuestro hermano. Y esto podemos verlo nosotros en Génesis 37:26, que por cierto ya lo vimos, pero es nada más para recordar cómo es la personalidad de Judá en momentos tenebrosos, en momentos de dificultades, en momentos que todo mundo se ciega, en momentos en que el hombre más, posiblemente más fuerte en la fe en ciertas áreas, pero que se ciega, se cierra, toman decisiones extremas, pero que Judá no. Y entonces, mis hermanos, podemos ver que esta es una parte de la personalidad de Judá, pero también podemos ver, mis hermanos, que está la parte negativa, y la parte negativa es que Judá pecó en el asunto de su nuera Tamar. ¿Se acuerdan que también ya vimos este asunto? Dos partes de la vida de Judá. Uno, marcó la diferencia en la decisión de que mataran a su hermano José. La otra, el asunto de pecar contra su nuera hasta llegar a la decisión que le quitaran la vida. Y podemos ver, hermanos, que según esta escena no tenía reparo alguno en castigar con la muerte a Tamar hasta que quedó comprobado que él era también un culpable delante de Dios. Y vemos la personalidad de Judá que tiene que ver con lo que está profetizando acá Jacob en lo que le iba a pasar a él. Podemos ver también, mis hermanos, que a pesar de lo que salió a luz en la vida de Judá con Tamar, podemos ver que así se señala la terrible corrupción en la historia de la familia en la que por elección de gracia Cristo nacería. Entonces, cuando nosotros vemos lo que hay acá, las actitudes, decisiones, pensamientos o acciones, podemos ver, hermanos, que no nos libramos. No nos vamos a librar. A veces creemos que por tomar una decisión no tan bíblica o a favor de algo no tan bíblico o a favor de algo por hacer mal a alguien o a favor de alguien por no hacerle mal o a favor de alguien ni por un lado ni por otro lado. A veces creemos que tomamos las mejores decisiones y Dios saca a luz todo lo que es hermoso en la vida del creyente, pero también toda la desgracia y que solo refleja nuestra personalidad para que nosotros podamos tener mucha precaución, hermanos, porque se nos va a pasar factura. Se nos va a pasar factura. Y entonces aquí sale a luz, hermanos, que solo la gracia de Dios es la que toma en cuenta a Judá para que sea esa línea específicamente donde nacería el Mesías, donde venía la promesa mesiánica y en lugar de quedar en las otras tribus o 11 tribus, quedó en Judá. Y podemos ver, hermanos, que lo positivo y lo negativo en la vida de este Judá. Cada uno de nosotros, si podemos ver que se señala la corrupción terrible en la vida de esta familia y que solo la elección por gracia es que la misericordia de Dios hace que Cristo nacería a través de esta línea, no porque era bonito Judá, no porque no era culpable de algo, no porque era un hombre perfecto, no, era un hombre como nosotros. Y hermanos, entre más bíblicos somos, debemos de pedirle a Dios que nos parezcamos más a su Hijo, que tomemos decisiones más certeras a la Biblia, que no estemos
confundiendo las cosas de amistad, las cosas de que porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es mi padre o porque es mi amigo del alma y por eso yo voy a tomar una decisión para quedar bien con él o con ella. Tenemos que tener mucho cuidado porque se nos va a pasar factura. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que saca a luz la palabra del Señor en la vida de Judá. Y podemos nosotros darnos cuenta de que Dios toma en cuenta la forma como nosotros nos relacionamos, pero entre más nuestras decisiones estén apegados a su bendita palabra, entre más las decisiones y actitudes y sentimientos estén apegados a la palabra. El Señor en su gracia se manifiesta, el Señor en su gracia nos bendice, el Señor en su gracia nos restaura, nos levanta, nos enseña, nos corrige para que nosotros podamos vivir lo mejor para gloria y honra del Señor. Era merecido que Jesús naciera en esta línea de Judá a diferencia de las otras 11 tribus. Claro que no era merecido, era la gracia de Dios, pero acá está en juego la personalidad de Judá, del por qué Dios toma la decisión de que aquí tendría que pasar la línea mesiánica, no por perfectos, sino porque en cierta forma había algo de humildad, algo de misericordia, algo de gracia, algo de querer ser más correcto delante de Dios para que se honre a Dios en forma correcta. Entonces, mis hermanos, aunque acá podemos ver que no era el hijo mayor, tenemos que entender que Judá no era el primogénito, no era el hijo mayor, pero pronto empezó a tener el primer lugar en la familia. Y entonces podemos nosotros notar el cambio de bendición que Dios hace para lo que es la bendición del derecho de hijo mayor y que pasó en la línea de Judá. Y ahora cuando nosotros vemos parte de la primogenitura donde ya va definiéndose, nosotros podemos darnos cuenta las razones que hay de fondo para poder nosotros entender la misericordia y la gracia de Dios. Podemos ver, hermanos, que la personalidad de Judá, él fue, si recordamos otra escena, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, él fue, mis hermanos, que pudo persuadir a su padre para dejar ir a Benjamín a Egipto. Si ustedes se acuerdan, hermanos, que Jacob estaba tan cerrado y él decía, perder a otro de mis hijos no es posible. Ya perdí a José. Y los otros hermanos, pues de alguna manera no pudieron persuadirlo, convencerlo, pero Judá sí lo convenció. O sea, había algo en el corazón de él, algo diferente que el de sus hermanos. En cierta forma, su padre, sabiendo que sus hijos no eran moneditos de oro, pero algo le confió todavía a este hijo para que nosotros recordemos, hermanos, que acá la gracia de Dios se movía en la vida de Judá para ver todas las decisiones, lo que él estaba haciendo y que ahora iba a repercutir en la línea o en su linaje. Y hermanos, cuando vemos que ellos llegaron a conocer, todavía estaban por conocer a José, otra escena de la vida de Judá, cuando se tuvo que hablar a José, fue Judá quien tomó las palabras, la iniciativa, hermanos. Notemos esto, cómo Judá estaba interviniendo, 1, 2, 3, 1 por evitar la muerte de su hermano, 2, de estar ahí intercediendo ante su padre Jacob, 3, ya cuando estaban apretados para ver qué iba a suceder con José, él interviene, también intercede. Vemos a Judá, su personalidad, que a pesar de su flaqueza, de su torcidura, a pesar de lo que él había hecho cosas malas, pero habían cosas que eran nobles, que era fruto de la gracia de Dios, para poder darnos cuenta cómo Dios moldea a los hombres para que podamos entender, hermanos, lo que la Biblia dice, que el que empezó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día final. Pero mucho de lo negativo que se tome o que se haga o que se piense
o por querer quedar bien con cierto hermano, cierto padre, cierta madre, ciertos hijos, si no están bíblicos sus pensamientos, sentimientos, acciones, nos va a pasar factura la vida. La vida nos va a hacer pasar factura. Somos tentados, nos gusta mucho adular a la gente, nos gusta adular a las personas sabiendo sus desgracias, sabiendo sus sinvergüenzadas. Nos gusta sabiendo que hay personas que no viven bien delante de Dios, no son tan espirituales, son algo carnales, no son humildes, y ni aún así nos encanta adular a esas personas. Hay tentación para vivir de esa manera, pero podemos notar, hermanos, que acá Judá hay algo más sincero del corazón de sus demás hermanos para que podamos tener mucha precaución. Podemos ver, hermanos, que en estas decisiones Dios todos los toma en cuenta. Y si Dios todos los toma en cuenta, mis hermanos, es porque nuestra personalidad saca a luz cómo la gracia de Dios se está moviendo en nosotros. Podemos ver entonces que en la bendición de Jacob a sus hijos, las predicciones muestran que la línea real quedaría centrada en Judá, o sea, la línea mesiánica quedaría centrada en Judá. La línea carmesí, la línea roja, son 12 tribus, pero en una tribu iba a pasar la línea mesiánica y pasó en la línea de la tribu de Judá. El cetro no se apartaría de Judá. Miren lo que está profetizando Jacob. El cetro no se va a apartar de la tribu de Judá. Ni el legislador de entre sus pies hasta que viniera Silo, dice. Entonces acá la expresión Silo nos hace recordar con la venida del Mesías, la venida del Salvador, del Redentor, del Señor de señores. Podemos nosotros ver que de Judá descendieron David y una larga sucesión de reyes. Y que Cristo, mis queridos hermanos, nacido de la tribu de Judá, es llamado el león de la tribu de Judá, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5 y versículo 5. Y cuando nosotros vemos entonces cómo lo presenta la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, como la gracia de Dios en medio de todo, de toda decisión, de toda acción, de todo pensamiento, de toda desviación, está trabajando en la vida de los que son hombres de fe. Y entonces podemos ver acá que este moribundo anciano, Jacob, como profeta, vio de lejos el día en que Cristo iba a cumplir las profecías. Él lo vio de lejos hasta que venga Silos. Y eso le fue consuelo y sostén en su lecho de muerte hasta la venida de Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, entonces, que la fe de Jacob, hermanos, no estaba en un pedazo de tierra de cuántas millas de kilometraje, conocido como la tierra prometida que fluye leche y miel, no estaba centrado en cosas terrenales, no, estaba centrado en algo eterno, y que ese pedazo de tierra que Dios le había prometido solo era un símbolo de lo que iba a ser la tierra prometida, pero por la eternidad, pero el que le iba a dar sentir perfecto esas promesas eternas era el Mesías. Podemos nosotros ver acá, mis hermanos, que entonces este ancianito de lejos vio la venida del Mesías y se consolaba con eso. Podemos ver entonces que este ancianito anticipadamente vio cómo el Mesías iba a cumplir todo lo que él estaba hablando y estaba fortalecido con eso. Su fe estaba en eso. Y podemos ver entonces que Judá poseyó autoridad. Pero después de su crucifixión, podemos ver que cuando nació Jesús de la línea de Judá, de acuerdo a lo que podemos ver nosotros en Mateo, en Marcos, en Lucas, podemos ver que él nació de la línea de Judá. El cumplimiento de lo que Jacob había visto anticipadamente, que se tenía que dar en la línea de Judá.
Pero podemos ver que después de que se cumplió, Jesucristo nació, vivió, murió, fue crucificado, resucitó. Podemos notar que la tribu de Judá fue disminuida. La tribu de Judá menguó. Y esto es porque así estaba dicha, así estaba profetizado. Y conforme a lo anunciado por Cristo, Jerusalén fue destruida y todo el remanente pobre y perseguido de los judíos fue confundido, fueron dispersos por lo que ellos pasaron después de haber dado muerte al Mesías y después de que fue derribado su templo y los muros de la ciudad. Hermanos, mucho de lo que aquí se dice de Judá podemos nosotros ver, reflexionar de que debe aplicarse a nuestro Señor Jesucristo para poder darnos cuenta que el cumplimiento de esta profecía es para notar que Dios estaba en contacto desde cientos de años antes que naciera el Mesías y que el consuelo de este profeta Jacob, como el padre de las 12 tribus, estaba consciente que él de manera anticipada estaba disfrutando, estaba viendo el cumplimiento de sus propias palabras porque sabía que venían de Dios, viendo de manera anticipada la venida del Mesías. Y acá, hermanos, nosotros podemos entender de que solo en Jesucristo hay abundancia de todo lo que alimenta y refresca el alma y que mantiene y alegra la vida divina en ella. Cuando nosotros pensamos en leche, en miel, todas las cosas naturales que daban en abundancia en ese terreno, de acuerdo a la promesa de Dios que le hizo a su pueblo, nosotros solo pensamos en frutas, pensamos en miel, pensamos en leche, pensamos en abundancia de vino, solo pensamos en nuestra mente, solo pasa lo terrenal. Pero acá es más que lo terrenal. Lo que está diciendo es que en Jesucristo hay abundancia de todo lo que es necesario para alimentar y refrescar el alma, y que esto va a mantener y va a alegrar la vida divina, porque Dios acá se va a manifestar por la eternidad. Podemos nosotros recordar que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay figuras. Podemos ver que Él es la vid verdadera. Podemos notar que Jesucristo decía que yo soy la vid verdadera. El vino es el símbolo señalado de su sangre que se bebe. Recordemos esto, que está en términos espirituales, no tanto en la vida, en el vino nada más, sino cómo Jesucristo lo expresa el vino, si es el símbolo señalado de su sangre que se bebe, derramada en favor de los pecadores y aplicada por fe, y todas las bendiciones de su evangelio son vino y leche. Sin dinero y sin precio se pueden obtener, a lo cual es bienvenida toda alma sedienta, toda alma que llegue arrepentido. Jesucristo le da la cordial bienvenida, porque es el Rey de Reyes, es el Rey perfecto, es el prometido de la línea de Judá, para comprender, mis hermanos, que la palabra del Señor, lo que enseña en relación al nombre de Judá, significa que sea alabado, que Dios sea alabado. Para que entendamos, hermanos, en no ser tentados en enfatizar mucho lo terrenal, en vino, en leche, en miel, en frutas grandes, porque cuando muchos leen la Biblia, su mente vuela. Es que Israel es bendecido con muchas cosas tan bonitas, pero solo piensan en lo material. Pero acá está tomando esa figura para que entendamos que Cristo es el cumplimiento perfecto de todas esas promesas de bendición, porque sacian el alma. Y la palabra del Señor nos está recordando que este evangelio bendito, podemos nosotros ver que todas las bendiciones de su evangelio son vino y leche, y se pueden obtener sin dinero y sin precio. Y solo pueden llegar aquellas almas sedientas que arrepentidos lleguen a los pies de Jesucristo, porque el nombre de Judá significa sea alabado Dios, que Dios sea alabado.
Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá hay de significado de cada uno de las profecías de Jacob para con sus hijos, hermanos, podemos aprender grandes lecciones. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a seguir aprendiendo un poco más. Dios les bendiga. Amén.